Bienvenidos, queridos estudiantes. Es mi deseo de que se encuentren bien al lado de sus familiares y que estemos acatando las normas para poder vencer juntos esta pandemia que hoy en día nos ataca. Después de este saludo, pues quiero darles la bienvenida nuevamente a las clases de su asignatura Programación Aplicada 2. Este día vamos a trabajar un poco sobre los fundamentos de la programación orientada a objetos en Java. Básicamente, la programación orientada a objetos en Java, conocida como POO, pues tiene cuatro pilares fundamentales o cuatro claves básicas. Para entenderla, vamos a estudiar cada una de ellas y de esta manera vamos a hacer algunos ejercicios en el entorno del lenguaje de programación Java utilizando el IDE de desarrollo Eclipse. Recuérdense que en la clase anterior veíamos la forma de instalarlo y la forma de cómo podíamos iniciar algunos proyectos. Ok, la programación orientada a objetos, pues básicamente es una evolución que ha tenido lo que es la programación basada en funciones. Y básicamente este tipo de programación, pues lo que hace es que permite seccionar secciones de código con funciones comunes. Un poco más adelante vamos a ver de algunas características comunes que están relacionadas con las clases, que es un concepto básico en lo que es la programación orientada a objetos. Básicamente nosotros hemos discutido que Java es un lenguaje de programación completamente orientado a objetos. En tal motivo, es el lenguaje que vamos a utilizar ya que nos permite programar aplicaciones bastante robustas, eficientes y sobre todo escalables. Para esto es importante entender cómo funcionan los objetos dentro de lo que es este paradigma de programación. Con la programación orientada a objetos, pues básicamente nosotros agrupamos el código encapsulándolo y haciéndolo independiente. Es decir, esta es una forma muy interesante de lo que es este paradigma de programación. De esta manera, vamos a explicar estas cuatro claves dentro del desarrollo de este material. Así que, bienvenido. Vamos a hablar primero de lo que es un paradigma de programación. Pues básicamente un paradigma pues, es una forma de programar. Habíamos hablado que la POO o la programación orientada a objetos pues, es una forma que permite relacionar objetos del mundo real y de alguna manera pues estos conceptos del mundo real pues llevarlos a la parte de lo que es la programación. Entonces surge esta pregunta: ¿y cómo se puede relacionar los objetos del mundo real con la programación? Básicamente nosotros podemos poner algún ejemplo y el más común, digamos que, o fácil de entender podría ser imaginarnos el cuerpo humano. Nosotros sabemos que el cuerpo humano tiene diferente o tiene un conjunto de partes internas que necesita para funcionar como sistema. Estas partes lógicamente están agrupadas en sistemas, por ejemplo, el sistema nervioso, el linfático, el digestivo, el respiratorio, etc. Y cada uno de estos tiene una estructura que agrupa sus propias funciones, sus propios métodos o sus propias formas de comportarse. De esta manera, podemos decir que el sistema digestivo, se encarga de la absorción y transformación de los alimentos, y así podríamos hablar mucho del sistema, de los sistemas que componen el cuerpo humano. De esta manera, nosotros podemos establecer que la programación orientada a objetos intenta, por así decirlo, agrupar características por separado que al final se integran en un solo sistema, ¿sí? Ahora bien, vamos a hablar básicamente de las cuatro aspectos fundamentales que componen la programación orientada a objetos en Java. No sin antes mencionar, pues, que la parte importante de lo que es el lenguaje de programación pues, son las clases y los objetos. Más adelante vemos qué son las clases y qué son los objetos. Básicamente, cuando hablamos de clases y objetos, pues también vamos a escuchar estos términos: instancia, constructores, variables, variables de clases, etc.
Y de esta manera también podemos hablar un poco de lo que son los métodos, la herencia y el encapsulamiento. Ahora bien, vamos a hablar el primer elemento, la primera clave importante de la programación orientada a objetos. Estamos hablando de lo que es la abstracción. Básicamente, pues la abstracción consiste en ver algo como un todo, sin saber cómo está formado internamente. Por ejemplo, nosotros si hablamos del cuerpo humano en el ejercicio, en el ejemplo anterior, pues nosotros ahí podemos darnos cuenta que sabemos que cada sistema tiene su funcionamiento, pero en realidad no sabemos a ciencia cierta, desde nuestro punto de vista, cómo funcionan, cómo es que se relacionan entre sí. Es decir, por ejemplo, nosotros podemos poner de ejemplo un sistema de facturación, podemos poner de ejemplo una computadora que tiene diferentes sistemas integrados, diferentes componentes, pero sabemos que tienen una función, pero no sabemos en sí cómo es que ésta está compuesta. En este caso, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, que es fácil entender todos los componentes o circuitos que tiene un televisor. ¿Por qué, verdad? Porque si hablamos de televisor, nosotros tenemos esa abstracción de un sistema que funciona, pero si ya nosotros vamos a estudiar las partes que la componen y cómo están integrados todos los circuitos, pues eso ya es bastante difícil. En esta clase vamos a trabajar nosotros para entender estos paradigmas o estas claves de programación. Vamos a entender mejor cuando pensemos, por ejemplo, en un teléfono, que es un sistema muy complejo, que a su vez está compuesto por otros subsistemas internos o partes. De esta manera, podríamos decir que un smartphone posee un sistema operativo, posee aplicaciones, sensores, una cámara, ¿sí? Pero en definitiva, o en resumen, nosotros lo vemos cuando hablamos de un smartphone, nosotros de manera indirecta sabemos todo eso que tiene. A eso es lo que nosotros llamamos una abstracción eh, de lo que es en sí un objeto del mundo real versus lo que es la programación. Ahora bien, el encapsulamiento. Pues básicamente cuando hablamos de encapsulamiento, pues estamos hablando de una ocultación de la información. Básicamente significa que solo podemos mostrar los detalles esenciales de un objeto, mientras que los que no sean esenciales pues no los podemos mostrar, se deben ocultar y a eso es lo que nosotros le llamamos un encapsulamiento. De esta manera podemos nosotros hacer una analogía, por ejemplo, pensando en un sistema operativo, Linux, por ejemplo. Si eres un usuario root, por ejemplo, tienes todos los permisos del sistema y puedes acceder absolutamente a todas las configuraciones, permisos, etcétera. Mientras que si solo tienes, por ejemplo, un privilegio de un usuario normal, pues lógicamente tendrás ocultos algunas opciones en las cuales no vas a poder hacer algunas operaciones dentro del sistema. El encapsulamiento en Java pues lo tenemos en una clase en la que puede ser oculta o restringir los datos, ya sea variables, códigos, métodos, etc. Utilizando, por supuesto, las partes de las palabras reservadas de lo que es el lenguaje. La herencia es un concepto fundamental del proceso en el que un objeto adquiere características de otro. Básicamente, en la imagen nosotros podemos ver, por así decirlo, algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos transporte. Sabemos que un transporte o un vehículo de transporte puede tener un motor, puede tener llantas, puede tener dirección, etcétera. Entonces, hay aspectos comunes que los utiliza tanto un transporte, tanto terrestre como aéreo, como vemos ahí en el ejemplo. De esta manera, nosotros podemos heredar algunas características de esto y de esa manera podemos reutilizar lo que es el código. Ahora bien, si pensamos en un smartphone, por ejemplo, que es un teléfono con características muy avanzadas en relación a un celular, pero que en sí, tanto un smartphone como con un celular normal, pues tienen cierta relación. Esa cierta relación, pues nosotros podríamos crear un smartphone desde cero, pero ¿qué pasaría? Que básicamente
sabemos que existen características comunes que podrían ser utilizadas y no volver a crear eso, ¿sí? Como por ejemplo, tanto en un celular normal como en un smartphone podemos hacer una llamada telefónica, podemos marcar, podemos cancelar una llamada. Entonces, básicamente, esa parte es heredada para poder aprovechar de esa manera lo que es la herencia. Dentro de la programación, cuando nosotros veamos la palabra reservada extend en nuestro código, pues básicamente estamos hablando de que se trata de una clase heredada. Esto lo vamos a ver dentro de un ejemplo para que nos quede bien claro cómo es que funciona esta parte de lo que es la herencia. ¿Okay? Ahora bien, el polimorfismo pues tiene que ver con las muchas formas que pueden tener un objeto o una clase, es decir, es la forma en la cual se puede multiplicar una clase en diferentes objetos. Y de esta manera cada uno tiene sus propias formas, sus propios métodos, sus propias características, etc. Ahora bien, un aspecto fundamental es hablar de clases. ¿Qué es una clase? Pues básicamente las clases dentro del lenguaje, dentro de la programación orientada a objetos, es como una plantilla, un molde, por así decirlo. ¿Para qué me sirve? Pues para crear otros objetos. ¿Cuál es la composición de una clase? Pues esta está compuesta por características, propiedades o atributos. Cuando hablamos de esto, pues estamos hablando de lo mismo. Características, propiedades o atributos son todos esos aspectos que definen o que caracterizan a cada uno de estas clases. Y por lo general nosotros lo vamos a llamar como variable. También las clases tienen un comportamiento que nosotros les vamos a llamar como método, que trabaja sobre esas propiedades. Una parte importante que no se menciona acá es que una clase tiene un nombre, ¿sí? Básicamente en Java nosotros vamos a definir una clase siempre con una letra mayúscula al iniciar. Una sintaxis básica pues es esta. La palabra reservada class pues es para indicarle a Java que nosotros vamos a crear una clase y acá está el nombre de la clase. Inicia llave y cierra llave acá. Siempre tienen normalmente un constructor, podemos crear un constructor de la clase, los atributos y los métodos que ésta va a tener. Ahora bien, si nosotros entendemos que una clase nos va a servir como un molde para crear otros objetos que tengan características similares, pues vamos a utilizar un ejemplo de clase para poder entender mejor la programación. Vamos a crear una clase que le vamos a poner celular con sus atributos, por ejemplo, color, modelo y marca. Y vamos a crearle dos constructores y los métodos llamar, cortar llamada, informar características. Y por supuesto, vamos a utilizar los métodos getter y setter. Más adelante vemos los conceptos para qué nos sirven los métodos getter y setter que permiten acceder a los atributos de la clase. Ahora bien, vamos a crear nuestra clase celular. Para eso, vamos a nuestro IDE de desarrollo, en este caso Eclipse, y hacemos lo siguiente. Primero, iniciamos nuestro IDE y creamos un nuevo proyecto. Recordemos que normalmente siempre pide un workspace, un espacio de trabajo en el cual nosotros vamos a trabajar. En mi caso, yo tengo definido un workspace que es RE Castillo, en la cual estoy guardando todos mis proyectos. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Recordemos, en la clase anterior vimos la parte del Eclipse. Voy a cortar el video hasta acá y voy a hacer el siguiente video en donde vamos a utilizar Eclipse para poder ver la forma de cómo crear la parte de nuestra clase. Gracias y nos vemos en el siguiente video.